Llevaba un montón de días sin hacerlo, así que vamos allá. El vuelo de Asmodeo. El diablo era incapaz de recordar la última vez que se había divertido tanto. Se estaba riendo a lo grande. Y lo de grande iba aquí en su sentido más grandioso. Grande como una guerra, como un tiburón blanco, como la muralla china. O por el amor de los condenados, aquello no tenía precio. Todo había empezado allí mismo, con él apoyado en un balcón surgido de algún viejo sueño mientras fumaba de su pipa favorita. La había modelado a partir del alma de un diabolista francés del siglo XVIII, un espíritu especiado y sazonado con la locura. Le gustaba pensar que aquella pipa le confería a su mejor tabaco un regusto a París, a relaciones sexuales y asesinato, a matices que estaban entre la carne y el regaliz. El caso era que estaba allí, haraganeando sobre los áticos del Hálito, cerca de la crux de Anglolandia, cuando vio llegar a un albañil, al maestro albañil, con el labio partido y un ojo morado como recién salido de una pelea. ¿Con qué frecuencia se le presentaba la oportunidad de pitorrearse a una escala tan escatológica?, pensó. Pero chico, te la has pegado contra una puerta perlada o qué. Dada la situación no era una mala frase para romper el hielo. Estaba cargado de una falsa preocupación muy obvia. Como cuando alguien se interesa por la salud de un sobrino insoportable al que claramente desprecia. Los maestros albañiles. Maestro albañil, en este caso les pasa una cosa muy curiosa. Podían arrasar ciudades o dinastías enteras sin mayor problema, pero odiaban que se les tratara con condescendencia. El maestro albañil, un tipo de nibios cabellos que se había ganado cierta reputación jugando al billar y que, por cierto, iba con el tacón triste en aquellos momentos, se detuvo y se giró para ver quién se dirigía a él. Al descubrirlo, naturalmente, frunció el ceño como un monaguillo al que acabaran de toquetear, un gesto muy típico de los albañiles, que gustaban de hacer centellear los ojos unos milisegundos antes de calcinarlo a uno. Aquel poderoso lechoso estaba de muy mal humor, vaya que sí. A decir verdad, era un cambio de lo más refrescante en esa mirada de piedad gratuita e infinito perdón que solían exhibir. A punta de taco, los albañiles podían condenarte a abismos indecibles, más sórdidos aún que los reservados a los tiranos sifilíticos, y a esa herida añadían luego la insultante sal del perdón. Toparse con uno que parecía a punto de sufrir un berrinche degradante era un auténtico placer, y la perspectiva de componer una sátira incendiaria al respecto hizo que al diablo le temblara el escroto. El albañil, disculpad, el maestro albañil, sonó entretenidamente bobo al responder, pues el labio hinchado obstaculizó la fluidez de su discurso. No te furles de la fentable estado, furia, festia infunda. Era la jerigonza ampulosa y profunda que solían emplear todos los albañiles, con esas palabras extrañas, resonantes y abrasivas que reverberaban como susurros en la gama de rincones sobreañadidos que había allí. Para su deleite, no obstante, debía decir que incluso las expresiones de furia apocalíptica sonaban ridículas con un labio partido. Ignorante de que todo lo que decía sonaba beodo y hilarante, el indignado maestro albañil empezó a justificar su deplorable estado, explicándole que acababa de tener un altercado con uno de sus mejores amigos durante una partida de billar. Al parecer, su camarada había hecho peligrar a conciencia una bola en la que todos sabían que el maestro albañil de blancos cabellos tenía interés. Técnicamente estaba permitido, pero era una treza deleznable. Como siempre, la bola iba asociada al nombre de un ser humano, aunque el diablo no había oído hablar de él. No aún, en cualquier caso. Al final, los albañiles se enzarzaron en una rencilla indecorosa alrededor de la mesa de billar, y el canoso terminó insultando terriblemente a su colega antes de sugerir que salieran fuera a arreglar sus diferencias. Dejaron la jugada en el aire, se ausentaron y pelearon, y ahora se disponían a regresar a la sala de juego para retomar su inacabada competición. Menuda manera de ponerse en evidencia. Los ociosos fantasmas de los Barrows llegaron a formar un círculo para jalearlos, como si se tratara de un altercado de patio de colegio animado por colegiales de cara desencajada. Vamos, métele una hostia en la aureola, vaya forma de agitar las plumas. El asunto le resultó tan maravillosamente patético que el diablo no pudo sino mofarse. No es culpa tuya, viejo amigo. Los deportes de competición en barrios como este funcionan así, sacan al matón que todos llevamos dentro. He visto rajar gargantas por un quítame allá esa rayuela.
Lo que deberías hacer es tirar el taco y volver a organizar bailes en la cabeza de los alfileres. No es ni la mitad de violento, y te daré una buena excusa para ir vestido de largo a todas horas. El diablo propinó un amistoso codazo en las costillas del albañil, se echó a reír y le dio una palmada en la espalda. Si algo les molestaba más que la condescendencia era la excesiva familiaridad, especialmente cuando iba asociada al contacto físico. En opinión del diablo, todas estas fotografías de albañiles tomando de las manos a granaderos heridos o chavales enfermos no eran más que artimañas con fines propagandísticos. En general, los albañiles tardaban lo suyo en entender las bromas, pero el tipo canoso terminó captando que se estaba burlando de él. Algo que odiaban casi tanto como la condescendencia o los tocamientos. Acompañando su jerga sagrada con coágulos de sangre, le dijo algo que podría traducirse como que se dejara de sandeces si no quería vérselas con él, pero con matices adicionales que implicaban meterlo en un baúl de bronce y arrojarlo a las entrañas de un volcán durante 1000 años. Latigazos, escorpiones, ríos de lava, lo habitual. El diablo alzó sus espinosas cejas en ademán de dolida sorpresa. Ay, querido, ya te he vuelto a carear. Estabas en tu momento de relax femenino y he tenido que venir yo a soltar mis comentarios insensibles. Justo cuando estabas, sin duda, intentando serenarte por esa jugada tuya tan crucial. Debí haberlo sabido. No podría perdonarme a mí mismo que estuvieras a punto de tirarte, de ir a por acordarte de mí y acabaras rascando el tapete o rompiendo el taco en dos, o lo que sea. Con la súbita llamarada de un fuego de San Telmo resplandeciendo alrededor de esa albugínea cabeza, el maestro albañil se irguió y exclamó algo multifacético y bíblico, una especie de refutación esencial de que tuvieran su momento de relax femenino. Sin embargo, la segunda parte de la parrafada del diablo, esa que hablaba de estropear su jugada a causa de un arranque o de cólera, pareció hacer mella en él, así que se recompuso, inspiró profundamente y exhaló su aliento. A continuación entonó un monólogo celestial de paparruchas poéticas seguido de una disculpa simple y parca había bastado. El diablo meditó la posibilidad de seguir chinchándolo, pero prefirió no poner a prueba su proverbial buena suerte. Tampoco te pongas así, viejo amigo. Es culpa mía, pues tiendo a llevar las bromas demasiado lejos y al final les fastidio las cosas a los demás. Ya sabes, en privado me duele en lo más hondo no ser un tipo genial. ¿Por qué resulto agresivo todo el rato, aun cuando pretendo ser jovial? ¿Por qué hago gala de tantos defectos desagradables de mi personalidad? En ocasiones me engaño diciéndome a mí mismo que es por este trabajo, como si haber sido condenado al tormento eterno de este infierno sensorial fuera una excusa adecuada para mi inevitable comportamiento. Buena suerte con el campeonato de billar. Tienes toda mi confianza. Estoy seguro de que podrás dejar atrás ese nimio arrebato de furia asesina y de que no vas a fastidiar irrevocablemente la vida mortal de ninguna persona, actuando como un bufón petulante. Sin saber cómo tomarse aquello, el otro guiñó con suspicacia su ojo sano. Al final, desistió de intentar descubrir cuál de los dos se había propasado y se limitó a esbozar una mueca, como indicando que su conversación había llegado ya a una conclusión satisfactoria. Tras asentir secamente para despedirse del diablo, que le respondió con galantería tocándose el ala de su sombrero de cuero, el maestro albañil reanudó la marcha a lo largo de la pasarela, alzando la mano de tanto en tanto para palparse con cuidado los hematomas que bordeaban su contusionada ceja. Por sus andares rígidos podía adivinarse que el fulano de la túnica blanca seguía enrabietado. Provocar ira, junto con la artesanía y las matemáticas, constituía una de sus especialidades. Las tres cosas estaban exquisitamente vinculadas, lo cual encajaba a la perfección con la admiración que el diablo profesaba a la complejidad. Podía entretenerse durante horas con cualquiera de ellas. Ah, y la holgazanería, eso también le gustaba. Y las buenas intenciones. Tras prender una chispa con uno de esos caparazones de escarabajo que eran las uñas de sus pulgares, reavivó su pipa y observó al malhumorado albañil alejarse hacia el punto de fuga del extenso balcón. Pobres criaturas. Vagando todo el día con sus aires románticos, sintiéndose engranajes de un universo cuádruple en el que todos cantaban canciones en su honor, con todas esas felicitaciones navideñas a las que procuraban hacer justicia, y esas túnicas blancas que debían lavar sin descanso para que siempre estuvieran inmaculadas. ¿Cómo podrían soportar tanto aquellas ricuras? Estaba apoyado en aquella balaustrada breada preguntándose
con qué podía divertirse a continuación cuando de repente, como en respuesta a casi siempre sus ignoradas plegarias, oyó el crujido de una puerta en el largo muro de sueños apilados que había detrás, seguido de la visión de un crío en pijama, batín y zapatillas que se adentraba de manera vacilante en el maderamen del balcón. Resultaba adorable. Y lo cierto era que el diablo tenía debilidad por los niños pequeños, se asustaban por todo. Con sus rizos rubios y sus líricos ojos azules, el diminuto sonámbulo no pareció darse cuenta en un principio de la presencia del diablo, pues la puerta de la que emergió se hallaba situada a varios metros de donde se encontraba el maligno. Sin abandonar ni su mirada aprensiva ni el perpetuo asombro de sus cejas alzadas, el joven se dirigió hacia la ennegrecida barandilla de pasarela para otear la vastedad de los áticos del hálito, a través de sus barrotes. Tras contemplarlos un rato con aire perplejo y desorientado, giró la cabeza y miró hacia el otro extremo de la plataforma, en donde aún se divisaba en lontananza el maltrecho albañil, que seguía hurgándose el ojo mientras se alejaba. El niño no se había dado cuenta todavía de que el diablo estaba detrás, pero la gente no solía percibirlo. Como estaba en pijama, el diablo se preguntó si el chaval estaba muerto o simplemente dormido. Era concebible incluso que no fuera un niño humano. Podía ser una fantasía escapada de un sueño ajeno, quizá el personaje de un cuento de buenas noches, una ficción que se hubiera corporeizado allí a partir del imaginario acumulado de muchos lectores a lo largo de muchas lecturas. A su juicio, no obstante, el chico parecía ser real. Los sueños y los personajes de ficción exhibían una cualidad metodológica en su construcción, como si los hubieran simplificado, mientras que aquel chiquillo lucía en su personalidad un desconcierto descuidado que olía a autenticidad. Por la actitud con la que estaba allí parado, posado en el lugar y admirando al albañil en retirada, se intuía que no tenía ni idea de dónde estaba o de lo que debía hacer a continuación. La gente onírica o ficcional, por el contrario, siempre estaba llena de férrea determinación. Por tanto, el hombrecito era definitivamente mortal. Aunque si soñaba o si estaba muerto era un asunto más difícil de dilucidar. El pijama indicaba que era un soñador, pero los niños pequeños morían, por lo general, en un hospital o en la cama, así que la mortalidad infantil seguía siendo una posibilidad. El diablo decidió investigar el asunto. Vaya, pero si es un renacuajo fantasmal. Listo, en su opinión, no fue una entrada excesivamente terrorífica, aunque algunas veces se entretenía asustando a humanos indefensos, hasta tal punto de enloquecerlos o incluso matarlos. Eso no significaba que lo hiciera indiscriminadamente. Los niños, según su experiencia, estaban asustados como consecuencia natural de ser niños. Estallabas una bolsa de patatas y daban un respingo. Qué sutileza o deportividad había en ello. Cuando el pequeño se volvió para mirarlo, puso una expresión ridícula en su rostro de elfo, con los ojos muy abiertos y la boca estirada hacia ambos lados, como si fuera un buzón de goma. Se diría que estaba intentando ocultar su verdadera expresión, que sin duda sería de puro pavor. Para no ser grosero, probablemente su madre le había enseñado a gritar. Ante lo deforme o monstruoso era descortés. Para ser francos, esa mezcla infantil de miedo paralizante y genuina preocupación por los sentimientos de los demás le resultaba tan cómica como dulce. Ahora que había captado la atención del crío, por así decirlo, decidió proceder con otro comentario amable. Pareces perdido, pequeño. Oh, pobrecito, eso no podemos consentirlo, ¿verdad? Aunque el tono del diablo fue claramente el de un infanticida paternalista, el chavalín despeinado pareció tomárselo literalmente, pues en cuanto empezó a escuchar su voz comprensiva, pareció asumir que estaba fuera de peligro y se relajó. Sin duda, aquel mocoso confiado era todo un hallazgo. En los implacables mecanismos del mundo de los vivos no habría durado ni 5 minutos, pensó el diablo, pero luego concluyó que lo presumible era que no lo hubiera hecho. No en vano, cuanto más tiempo pasaba en compañía del niño, más inclinado se sentía a creer que era alguien que estaba muerto y no soñando, alguien al que un extraño habría traído hacia su coche, o el que se habría metido en la nevera abandonada de algún descampado en el que nadie le oía gritar. Bastaba con observar las facciones del niño para intuir lo que estaba pensando, para entrever esas ruedecitas dentadas que giraban en su mente inmadura. Aunque parecía creer que estaba allanando aquel lugar, pensaba que el diablo no iba a darse cuenta si actuaba con naturalidad. Aunque parecía estar buscando una excusa para estar allí, dada su juventud, no podía dar con ninguna.
pues era inexperto en el arte de contar mentiras. El resultado de su intento por encontrar una coartada fue un tono de voz que habría sonado trémulo y culpable, aunque su endeble pretexto hubiera sido cierto. Eso es, me he perdido. ¿Podría mirar por esas ventanas de ahí y decirme dónde estoy? El niño señaló con la cabeza los relucientes recuerdos con forma de ventana que había en la pared onírica de la que había salido. Estaba claro que apenas le importaba lo que hubiera al otro lado, y también que en cuanto se lo dijera fingiría saber dónde estaba, le daría las gracias y saldría corriendo hasta donde pudiera tan rápido como sus cortas piernas le permitieran, sin importar la dirección. Era obvio que estaba asustado y que intentaba disimularlo, como si el diablo no fuera más que un perrazo inquietante. Frunciendo el ceño en señal de afable desconcierto, el archienemigo de la humanidad echó un vistazo rápido a través del panel de cristal que le había indicado el crío. Al otro lado no había nada de gran interés, tan solo el espectro agrandado de un aula de la escuela local extraído de los pensamientos nocturnos de algún vecino. Era un lugar que el diablo conocía bien, aunque era evidente que no había lugares que el diablo no conociera. El mundo del espacio y la historia era vasto, no cabía duda, pero también lo era guerra y paz, y ambos eran infinitos. Con tiempo suficiente o en ausencia de tiempo, si se prefiere, era sencillo hacerse una idea bastante detallada de cualquiera de las dos. Para el diablo la omnisciencia no era gran cosa. Si uno releía las cosas el número suficiente de veces durante periodos de ocio casi infinitos, acababa convertido en un experto. Volvió entonces a mirar al niño aprensivo. Es como el taller de costura que hay arriba en la escuela Spring Lane, solo que mucho más grande. Suelo venir por aquí, pues me gustan las labores de artesanía. Es una de mis grandes especialidades. También soy bastante bueno haciendo cálculos. No tiene que decir, ni que decir tiene, todo aquello era cierto. Uno de los errores más frecuentes que la gente cometía a la hora de juzgar al diablo, y también uno de los más hirientes en su opinión, era el de pensar que siempre andaba contando mentiras. De hecho, era justo al contrario. No podía mentir ni aunque le pegaran, aunque, bueno, tampoco nadie le había pegado, nunca, por hacer nada. Además, la verdad era una herramienta mucho más sutil. Diles la verdad y deja que se descarríen ellos solos. Ese era su lema. Sin embargo, la verdad que encerraba aquel niño era incierta. Si estaba muerto y no simplemente soñando, no podía haber fallecido hacía mucho tiempo. Parecía alguien que acabara de llegar ahí, al segundo barro, a Humánima, alguien que aún tuviera que orientarse. Pero si ese era el caso, ¿qué hacía merodeando por los sedimentos oníricos? ¿Por qué no había buceado automáticamente por su corta vida hasta el momento de su nacimiento? ¿Por qué no había dado otra vuelta en su pequeño tío vivo particular? Cierto, podía haber dado ya 1.000.000 de giros en esa atracción, tantos como para haber terminado absorbiendo todo lo que ofrecía antes de optar por subir a la ciudad desplegada. Pero entonces, ¿por qué no iba acompañado? ¿Dónde estaban las ebrias multitudes de sus jolgoriosos ancestros? Aunque hubiera implicado alguna circunstancia sin precedentes, lo lógico sería que la gerencia hubiese dispuesto una escolta. De hecho, la gerencia era tan meticulosa que una negligencia así resultaba impensable, lo cual era una gran observación, pensó el diablo. Una que sugería que las cosas que estaban acaeciendo no eran lo que parecían a simple vista. Dio una calada a su pipa y contempló al fascinante ejemplar del tamaño de media pinta, que se agitaba nerviosamente ante él. Era evidente que intentaba enunciar una última frase con la que zanjar la charla, pero él no podía consentirlo. Así que extrajo la pipa de su ardiente mandíbula y se aseguró de tomar la delantera antes del niño. Contigo, sin embargo, no me salen las cuentas. Ven, chaval, dime cómo te llamas. En aquel instante el expósito soltó su asombrosa revelación. Me llamo Michael Warren. Oh, por todos sus queridos primos azufrados. ¿Quién lo hubiera imaginado? Era mejor que aquella vez en la que engañó a ese siniestro petulante de Uriel para que le revelara la ubicación del jardín secreto. Estaba en un charco gaseoso de Pangea. En términos cómicos, sobrepasaba la cara que puso su exnovia con sus facciones perfectas cuando su séptimo marido en un año murió durante la noche de bodas, justo después de que el diablo le parase el corazón un segundo antes de la consumación. Maldita sea, incluso superaba aquel momento de
hilaridad durante la caída, cuando uno de los diablos de bajo rango, Sabnok, u otro de esos marqueses, al hundirse más que los demás en el insoportable atolladero de la conciencia material, gritó aquello de: cierto es que este mundo sensorial está más allá de todo aguante, pero me alegra informar de que mis genitales han empezado a funcionar. Los albañiles y diablos encarnados como estaban en una suerte de desechos psíquicos, tuvieron que soltar los llameantes tacos de billar hasta parar de reír. Aquel mocoso aturdido dejaba todo eso a la altura del betún. Se llamaba Michael Warren. Eso era lo que acababa de decir. Lo había dejado caer como si no tuviera importancia, el muy modesto cabroncete. Michael Warren era el nombre asociado a la bola de billar en precario equilibrio que había desencadenado la pelea de los albañiles, y llevaban sin pelearse ¿desde cuándo? ¿Gomorra? ¿Egipto? Los hechos que orbitaban alrededor del ignorante niño emanaban el embriagador hedor de la complejidad, pues eran tan intrincados como el mecanismo de un hormiguero o las ecuaciones de un huracán. La gama de retorcidos pasatiempos que le ofrecía aquel alma pequeña y boba era un regalo tan inesperado que sin darse cuenta dio un paso atrás. Entonces los flecos dragontinos que adornaban la imagen que vestía se agitaron con expectación, ostentando así sus colores heráldicos, rojo y verde, masacre y celos. ¿Tú eres Michael Warren? ¿Tú eres el culpable de este desaguisado? Oh, cuán boca abierto se quedó el pequeñín, prueba de que era la primera vez que oía hablar de su súbita notoriedad. Aquel asunto se volvía más y más delicioso a cada instante, y el diablo rió tanto que pensó que iba a herniarse un testículo. Se enjugó las alegres lágrimas clorhídricas de sus peculiares ojos y volvió a centrarse en el chaval. Espera a que se lo cuente a los muchachos, se van a partir de risa. Oh, esto es genial, verdaderamente genial. Pensar en la reacción de sus camaradas diablescos cuando les informara de su último merecido golpe de suerte le hizo volver a carcajearse. Belial, el sapo de diamantes, haría parpadear su anillo de 7 ojos e intentaría fingir no haberlo oído. Belcebú, esa masa reluciente de odio porcino, se recocería buen seguro en su propia furia. Y en cuanto a Astaroth, él se limitaría a fruncir esa boquita embadurnada de carmín que lucía en su cabeza humana. Le dedicaría un depravado mohín y le clavaría la mirada durante los próximos 300 años. El diablo se desternilló sin parar. Se rió tan fuerte que su sombrero de ala ancha se le resbaló hacia el cuello. Y en ese momento, el niño abandonó los buenos modales que su madre le había inculcado para empezar a gritar como un aviario electrocutado. Los ojos del infante manaron lágrimas de terror. Ah, sí, los cuernos. El diablo se había olvidado de los cuernos de aquel conjunto en particular. Por alguna razón insondable, los cuernos siempre los asustaban, cuando en realidad deberían alegrarse de encontrárselos. Los cuernos no eran nada. Los cuernos solo eran un atuendo de trabajo. Tendrían que verlo vestido de gala en las ceremonias oficiales y demás cuando llevaba su imaginario textil más fino y esmerado. La coruscante combinación arácnida-lagartada, por ejemplo, era una joya de regresión infinita. Si la llevara puesta sí que habría motivos para gritar, caramba. Tartamudeando profusamente, el chaval alzó la mirada con esa expresión acusadora, herida y ofendida con la que la gente solía saludarle. La había visto por igual en el rostro de los alquimistas, renacentistas, y en los de los diletantes del nazismo. En esencia, el mensaje que transmitía era sencillo: no es justo. Se supone que no existes de verdad. Y ese fue el subtexto principal de lo que aquel agraviado y sollozante querubín le dijo a continuación: eres el diablo. Niños, qué perspicaces eran, ¿verdad? Probablemente fueran los cuernos los que lo habrían delatado. Sintió un leve atisbo de irritación por el hecho de que la gente lo identificara continuamente con un diablo sin saber cuál de ellos era. Era como cruzarse a Charlie Chaplin por la calle y decir: oye, eres ese actor que he visto en el cine. Era insultante, pero no dejó que lo afectara. Estaba de muy buen humor como para eso. Dejó de reírse y amablemente bajó la vista hacia el crío. Bueno, sí, supongo que lo soy.
Pobre chiquitín. De tanto estirar el cuello para contemplar entre lágrimas al príncipe demonio, parecía que le estaban entrando tortícolis. Por simple desvelo y consideración, el diablo flexionó sus piernas de macho cabrío y se inclinó hacia adelante, para que las luces de semáforo que tenía por ojos quedaran a la altura de los charcos azules del pequeño. Entonces se le ocurrió la travesura de chinchar al niño. ¿Qué mal podría haber en ello? Con tono de desconcierto anunció la más inocente de las preguntas. Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Dónde creías que estabas? En retrospectiva, ese debió de ser el comentario que terminó de desmoronar al pequeño bribón. Pero solo eran hormigas. Creyó oírle chillar. Y luego lo vio salir pitando por aquel balcón infinito, desbocado, con una mano agarrada al pantalón del pijama para evitar que se le cayera hasta los tobillos al correr. ¡Ay, qué larga tenía la lengua! Pese a la inocente intención de su inofensiva pregunta, se diría que Michael Warren había inferido a partir de ella que lo habían mandado al infierno, probablemente por un crimen relacionado con hormigas. ¿De dónde sacarían sus ideas aquellos micos con ínfulas? Tampoco pretendía decir que aquello no fuera el infierno, eso sí, sino más bien que la situación actual era mucho menos simplista de la que entrañaba ese término. Cuando se trataba de aquel diablo en concreto, simplificar en exceso era algo que solo debía hacerse asumiendo ciertos riesgos. Sea como fuera, ahí estaba él, con el famoso Michael Warren corriendo a toda prisa por la pasarela, ululando como un banshee, como una banshee recién eclosionada intentando sostenerse los pantalones. ¿Acaso eran tan asombrosos que fuera incapaz de recordar la última vez que se habían divertido tanto? El diablo se irguió, y entonces flexionó sus harapos de 2 colores para alisárselos. El fugitivo había salvado ya un buen trecho del monstruoso balcón y sus zapatillas iban pisando el entarimado de una forma muy cómica. Se preguntó a dónde pensaría ir. Pausadamente vació el rostro humano y gritón que adornaba su cazoleta colocándolo con la balaustrada. Y luego se guardó la pipa en un bolsillo de su propio cuerpo. Estaba claro que su descanso para fumar había terminado. Además no podía quedarse allí todo el día. Oteó en la distancia la ya diminuta figura del crío, que seguía en desbandada por la pasarela elevada, y decidió que era hora de ponerse a trabajar. Dio un paso corto y sosegado, hincando su bota sobre los tablones, primero el tacón y luego la suela, lo cual provocó un doble golpetazo percutiente parecido al latido de un corazón. Pum, pum. Luego dio otro paso más largo para así cubrir más terreno, que pareció introducir una pausa prolongada antes de que la pisada volviera a oírse. Pum, pum. Finalmente dio otro paso más. Esta vez la pausa continuó y continuó. El doble topetazo que debía anunciar el final de la zancada jamás llegó a oírse. Suspendido a un par de metros sobre el suelo, el diablo se propulsó lentamente hacia adelante, aprovechando el impulso de los pasos que había dado para elevarse. Guiñó sus ojos disparejos, similares a las maléficas gafas de 3D, y los fijó en la figura menguante del niño huido, que estaba ya al otro extremo del balcón. Entonces, sonriendo, dejó que sus alas de color escarlata y esmeralda se batieran detrás él como banderas en plena tormenta, y empezó a ganar velocidad. Crepitó, ardió y soltó su risa característica, como si llevara un cometa en el culo y dejando una estela de chispas coloreadas más propias de una candela romana. El diablo chisporroteó por el balcón, carcajeándose del pequeño fugitivo, y salvó sin esfuerzo la distancia que los separaba. En cierto modo, el intuitivo intento del chico por tratar al maligno como si fuera un perrazo inquietante no había sido tan improcedente. Efectivamente, jamás había que correr de los diablos. Darles la espalda solo contribuía a que te percibieran como una presa a la fuga, y eso a los perros y a los demonios los incitaba a la persecución. Disculpad un segundo. Vale, estamos, disculpad. Al oír tras él la ráfaga de fuerzas artificiales que se acercaba, mezclada con el cacareo creciente y burlón del diablo, el chico miró por encima del hombro, pero al instante se arrepintió de haberlo hecho. Fiu.
El diablo alzó sus chamuscadas y ampolladas manos para apresar por debajo de los sobacos desde atrás. Aquel fugitivo gritón y luego lo elevó velozmente por el aire sibilante más allá de la balaustrada, hacia las alturas de hierro y cristal que dominaban los áticos del hálito. El chillido del niño aumentó en proporción a la elevación. Trazó las mismas espirales que ellos y resonó entre titánicas vigas pintadas, desencadenando un febril revoloteo de plumas cenicientas entre las palomas anidadas allí. Pedaleando frenéticamente con sus pies enfundados en las zapatillas, el chaval rogó al demonio que lo soltara, pero luego, al darse cuenta de cuán alto habían subido, le imploró lo contrario. «Bueno, pues decídete», dijo el diablo, que acabó descartando la idea de dejarlo caer unas cuantas veces para atraparlo justo antes de que se estrellara. Habría sido una sobreactuación excesiva, mejor no pasarse de rosca. Flotaban en el aire unos cientos de metros o incluso más del vasto mantel a cuadros conformado por la rejilla de agujeros del más abajo. Tras ponderar todos los ángulos y matices de aquella circunstancia inédita, el diablo optó por un enfoque más amable en sus comunicaciones con el muchacho. Más moscas se cazan con una gota de miel que con un barril de vinagre, pero soltando mierda se atrapan más aún. Inclinó su cornuda testa y le susurró al zagal al oído, para que así pudiera oírlo por encima del aleteo y la agitación de sus estandartes rojos y verdes, del color de las brasas y la absenta. Algo me dice que hemos empezado con el pie izquierdo, ¿verdad? Por tus gritos y carreras me da la impresión de que he dicho algo que te ha alterado, pero no era esa mi intención. ¿Te parece que dejemos esto a un lado y empecemos de cero? Con su aterrada mirada puntiforme clavada en el terrible abismo que se abría bajo sus pantuflas, Michael Warren contestó con un balbuceante falsete que sonó estúpido, asustado e indignado al mismo tiempo. Has dicho que esto era el infierno, has dicho que ese eras el diablo. Cierto era. Había insinuado ambas cosas, sí, pero procuró no mostrarse afligido o lastimeramente incomprendido al responder a la acusación del chico. Oh, vamos, eso es injusto. Nunca he afirmado que esto fuera el infierno, solo te pregunté dónde creías que estabas y fuiste tú el que sacó sus propias conclusiones. En cuanto a que yo soy un diablo, bueno, sí que lo soy, eso no puedo evitarlo, aunque no soy el diablo, o al menos no el que probablemente estés pensando, no soy Satanás. Además, él no tiene estas pintas. Te sorprendería saber el aspecto que tiene, porque te prometo que no serías capaz de reconocerle ni en 9.000 millones de años. Tranquilizado por el hecho de que no lo fuera a dejar caer, la colgante criatura trató de girar la cabeza para responder al villano mirándole por encima del hombro. Entonces, si no eres él, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Era una cuestión peliaguda. Las leyes que regían lo que él era, en esencia un campo de información viviente, dictaban que estaba obligado más o menos a responder con sinceridad a cualquier pregunta directa. Eso no significaba, por supuesto, que tuviera que facilitarles las cosas a sus interpelantes, dado que los diablos eran reacios a revelar sus nombres por el riesgo de que los utilizaran para someterlos. Él solía recurrir a algún tipo de código o a plantear acertijos a sus contertulios humanos. Con Michael Warren decidió proporcionar la respuesta en forma de definición de crucigrama. Oh, me han dado docenas de apodos, pero en el lenguaje sencillo y trocado soy Sam O'Day. ¿Por qué no me llamas Sam? Trátame como un tío tuyo, un tío libertino que pudiera volar. Ajeno al anagrama, el chico pareció conformarse con la respuesta, aunque de mala gana. A su corta edad era obvio que estaba más que familiarizado con el concepto de tío libertino. Pero era probable que aún fuera lo bastante joven para no saber si sus tíos podían volar o no volar. En todo caso, dejó de forcejear en vano y se quedó allí colgado y aquiesciente. Cuando el chiquillo volvió a hablar, el diablo se percató de que había cerrado los ojos para evitar el horrible vacío situado bajo sus dedos inquietos. ¿Por qué has dicho que será culpable de un desaguisado? Dicho esas preguntitas. Que había sido de los días en los que la gente te exorcizaba o se ponía a regatear un buen precio por su alma. Tras suspirar, el diablo adoptó el tono ligeramente ofendido que había empleado antes. Yo no te he acusado, solo he dicho que has causado algún desaguisado. No ha sido adrede, claro, y nadie va a echarte la culpa, simplemente creí que te gustaría saberlo nada más.
El crío insistió, ese era el gran problema de aquellos tiempos, todo el mundo se sabía de sus derechos. Bueno, si no soy culpable de nada, ¿te importaría bajarme, por favor? Como me sigas agarrando así, los brazos se me van a salir. El maligno sonrió con gesto tranquilizador. ¿Qué se te van a salir? Es más, apuesto que ni siquiera te duelen. No sé cómo has podido confundir este sitio con el infierno. Aquí somos ajenos al dolor físico. Los tormentos agónicos del corazón y el espíritu, en cambio, eran bien conocidos por aquellos lares, pero obviamente no iba a mentárselos. En su lugar, el villano prosiguió con su cháchara persuasiva y su meloso disimulo. En cuanto a bajarte, ¿estás seguro que es lo que quieres? Porque los brazos no te duelen realmente, ¿verdad? Y cuando estabas en el suelo no parecía que supieras a dónde ir. Devolverte allí y dejarte en paz solo te llevaría a estar perdido de nuevo. Además, soy un diablo bastante famoso, puedo hacer toda clase de cosas. Recházame y estarás perdiendo la oportunidad de toda una muerte. El niño abrió los ojos, pero solo una rendija. ¿A qué te refieres? El diablo echó un vistazo hacia los áticos del hálito de más abajo. Una buena parte de los fantasmas y espectros que erraban por allí estaban mirándolos. A Michael y a él, que flotaban justo debajo de la cubierta de cristal verde de la gran galería. El maligno atisbó un grupo de golfillos muertos o soñando que parecían estar prestándole una atención especial. Sin duda podían ver que tenía apresado al niño y se estarían preguntando si ellos serían los siguientes. No temáis, pequeños, hoy al menos estaréis a salvo, tal vez otro día. Torció la cabeza para volver a observar la rubia nuca del río suspendido y respondió su última pregunta exhalándole su cálido aliento sobre el cogote. Me refiero a que hay muchas cosas que podría contarte y otras tantas que podría mostrarte. Es archisabido. Prácticamente soy una leyenda, de hecho me mencionan en la Biblia, bueno, en los apócrifos, pero no deja de ser impresionante, ¿verdad? También fui el segundo marido de la primera mujer de Adán, aunque eso se quedó fuera del Génesis. En realidad pasa lo mismo que con cualquier otra adaptación. Los personajes menores se omiten para abreviar la historia. Las situaciones complejas se simplifican. En fin, no se les puede reprochar, supongo. En otra ocasión me volví un íntimo del rey Salomón, aunque de nuevo no vas a encontrarte eso en el libro de los reyes. Shakespeare, sin embargo, bendito sea, porque me dio su debido crédito allí donde lo merecía. Él habla de una especie de viaje al que puedo invitar a la gente, se llama el vuelo de Sam O'Day, y resulta más alucinante y asombroso que cualquier atracción de feria que jamás hayas soñado. ¿Te apetece dar uno? Inerte en los brazos del diablo, el pequeño Warren no pareció muy entusiasmado. ¿Cómo puedo estar seguro de que me va a gustar? Podría no hacerme gracia, y si no me la hace, ¿cómo puedo estar seguro de que pararás si te lo pido? El quinto duque del infierno se percató de que aquello no era una negativa, así que acercó la cabeza a la rosada oreja del chaval para cerrar el trato. Si te oigo pedirme que pare, lo haré de inmediato. ¿Qué te parece? Y en pago por el viaje, bueno, veo que eres un vástago de los Barrows, por lo que supongo que no tendrás suelto, ¿verdad? Vale, da igual. ¿Sabes qué? Me has caído bien, jovencito, así que lo haré como un favor. Si más adelante resulta ver algo útil que puedas hacer por mí, entonces me lo cobraré. ¿Te parece justo? Llegados a aquel punto, el chiquillo había abierto los ojos, al menos en el sentido más literal del término. En su intento de no mirar directamente hacia abajo, giró su rizada cabeza para escudriñar la geometriología que se desplegaba más allá del techo de la galería. El diablo alcanzó a contemplar una encantadora estructura barroca compuesta por varias docenas de tesseractos, todos ellos plegados en una formación semejante a una esfera de décupla, o incluso dos veces décupla. No era de extrañar que el chaval pareciese hipnotizado o que sonara ausente cuando finalmente decidió responder. Bueno, sí, supongo que sí. No necesitaba más, cierto, la confirmación verbal de un menor no era técnicamente un contrato vinculante. Pues no había nada escrito, nada puesto en rojo sobre blanco, pero aún así el diablo sintió que podía interpretarse como un acuerdo para proceder. Entonces cayó en picado como un bombardeo teledirigido con el motor destrozado como una piedra o como un búho que avistara su cena. Se desplomó como el magnífico escote de su mujer descendió las alturas abovedadas de los áticos de hálito.
como si solo pudiera bajar con sus pendones de colores rugiendo en una ensordecedora cacofonía. El niño gritó algo, pero con el viento de descenso era imposible escucharlo. Por tanto, el diablo podía afirmar con total honestidad que no lo oía pedirle que parase. En el último momento, a unos 15 metros de los enormes tanques de entarimado, el diablo viró su trayectoria en un brusco ángulo recto, lo cual los lleva a planear por la inmensa galería comercial. Los desaliñados zagales que hasta hacía unos instantes seguían espiando al diablo y a su cautivo corrían ahora en busca de refugio, tal vez convencidos de que se había lanzado para capturarlos con sus garras. Se precipitó por el gigantesco corredor como una peligrosísima centella, despidiendo ascuas, orgulloso de su propio proceso de combustión y de estar dispersando a las pobres almas errantes que vagaban por los áticos en esa preciosa coyuntura del siglo, del año y de la tarde, todo mientras acarreaba al crío en sus brazos sofocantes. Perdón, me he perdido. Ahí. El grito del chico, reducido por el efecto Doppler y la velocidad de su nebuloso avance, el silbido de un tren en aproximación, surcó cientos de los metros sobre los pálidos tablones de pino, iluminados por el diablo brevemente de color rojo y verde, de amapola y putrefacción. Se dirigían al oeste, hacia la erupción sangrienta del crepúsculo de ese día en particular, con la luz fluyendo como oro fundido a través de los paneles de vidrio del techo de la galería. El diablo sabía que los ojos del niño permanecerían abiertos durante toda la travesía. A tales velocidades, con los pliegues de la piel estirándose hacia la parte posterior del cráneo, era imposible cerrarlos. Decir cualquier cosa, incluso dos simples sílabas como para, estaban fuera de toda discusión. La cabeza del chico estaba inclinada hacia abajo y podía ver los enormes tanques cuadrados que se desplazaban por debajo. Esta experiencia, como el diablo bien sabía, era muy similar a ver una película abstracta sorprendentemente cautivadora. Las hileras de aberturas que discurrían por el vasto corredor ofrecían la perspectiva de una sola habitación individual en diferentes etapas de su proyección en la cuarta dirección. Los seres que vivían en esas habitaciones parecían piedras preciosas, estáticas y tentaculares. Iluminadas desde dentro e inmóviles como estatuas entrelazadas entre sí. Fugitivos destellos de conciencia que solo exhibían una ilusión de movilidad y progresión. Sin embargo, al otearlos desde las alturas, los tanques se convertían en fotogramas de una infinita película de celuloide. Las formas retorcidas se mostraban congeladas en los confines de la habitación inmutable que las contenía, retirándose a veces durante breves momentos en los que el espacio parecía vacío para a continuación reaparecer y reanudar su extraña danza fluorescente. Las fluctuaciones de esas formas coloreadas dibujaban piruetas azarosas y mortales en aquellas estancias seculares, y lo hacían de una manera hipnótica y sorprendentemente hermosa en ocasiones. El niño al menos pareció fascinarse, porque su grito agudo se convirtió en un gemido grave. Tal vez significara que era hora de pisar el acelerador, pues el diablo no quería que su pasajero se durmiera de aburrimiento. Tenía una reputación que mantener. El redoble de un trueno múltiple marcó el punto en el que superaron la barrera del sonido, seguido poco después por un zumbido bajo cuando sobrepasaron incluso la velocidad del silencio. Perdón. El diablo refulgente y el crío para el que hacía de niñera se precipitaron a través de la infinita garganta de la galería, con los colores del cielo allende el techo de cristal cambiando cada segundo por la velocidad con la que surcaban los días. La roja puesta de sol se volvió violeta en primer lugar y luego púrpura, y finalmente se derritió en un profundo negro moteado por el perfil plateado de las formas estructurales de las que se componía aquel hiperclima.
Luego otra vez púrpura y otra vez cereza y melocotón hacia el amanecer. Las mañanas azules y las tardes grises se sucedían en ondas estroboscópicas. Las largas noches de insomnio duraban segundos, devoradas como eran por el brillo fugaz de otro ardiente amanecer. Se precipitaron más y más rápido, hasta que fue imposible distinguir el límite exacto de los días. Todo se convirtió en un túnel de brillos prismáticos. Tanu. Dando un giro brusco sin reducir su velocidad, el diablo viró repentinamente y se puso en rumbo de colisión contra uno de los enormes árboles que se elevaban desde su correspondiente hoyo de 10 metros de lado, al final de la galería. Un olmo expandido al tamaño de una secuoya centenaria por la variación de las dimensiones. El grito ensordecedor de Michael Warren le indicó al diablo que, como poco, su presa había despertado el aburrimiento dormido en lo que parecía haberse sumido. La franja del pasillo que contenía el olmo gigantesco que brotaba del suelo estaba en el área nocturna que puntuaba la vastedad de los áticos a intervalos regulares. El firmamento, visto tras el cristal tintado de más arriba, era de un ébano brillante. Una baba de caracol de color de cromo perfilaba los contornos mutables de los cúmulos suprageométricos del exterior, y el resplandor de estas enormes masas proporcionaba a los confines de la inabarcable galería una apariencia crepuscular bañada en luz de luna. El permutado Samodei, el rey de la ira, el asesino de maridos, el diablo, en definitiva, cruzó las sombras y la luz de las nubes en dirección a la frondosa torre de madera que se elevaba aterradora y plateada en la tiniebla ante ellos. Las palomas, casi microbios en comparación con las ramas colosales que las acogían, se despertaron de sus sueños ralentizados y despegaron alarmadas ante el estruendo de fuegos artificiales que anunció la llegada del villano. El diablo sabía que aquella especie avícola en particular era más o menos única por su capacidad para pasar de arriba a abajo, y a menudo se refugiaba en las grandes dimensiones de los árboles, donde se sentían a salvo de los gatos. Cierto era que los gatos en ocasiones lograban colarse en los áticos del hálito a través de las aberturas. El maligno suponía que habrían aprendido el truco a fuerza de trepar persiguiendo palomas. Pero los reinos superiores aterrorizaban a todo felino vivo. Por lo general evacuaban ruidosamente sus intestinos y saltaban por la abertura más cercana con el fin de regresar al mundo. Para ellos, la maniobra era tan estresante que solo parecían acometerla como para pasar de una estancia a otra sin tener que atravesar el espacio intermedio. Esta habilidad, sin embargo, resultaba inútil a la hora de cazar, así que las palomas podían sentirse seguras. Del diablo no, por supuesto, sino de casi cualquier otro depredador del que pudieran esperar que surgiera de la oscuridad escupiendo fuego. Ahora mismo las había pillado dormidas y por sorpresa. No era poco logro, pensó el diablo, pillar a las palomas por sorpresa. Sin duda esa era la razón por la que estaban tan agitadas. Una fracción de segundo antes de que Michael Warren y él se estrellaran contra aquel tronco de 10 metros de sección, el diablo ejecutó una de sus piruetas más llamativas. Un quiebre en espiral que, combinado inteligentemente con una sección áurea y una secuencia de Fibonacci, siguió una ajustada trayectoria en sacacorchos que los hizo girar alrededor del árbol, a unos pocos centímetros de la piel del elefante, de su corteza agrandada. Este zigzag, esta cabriola demencial fue morbosa y trepidante. Giraron 5 veces alrededor de aquel Goliat de madera y en un punto de su electrizante descenso, el diablo sintió que su brújula interna apuntaba hacia una nueva dirección situada en el mundo tridimensional inferior. Su pasajero y él se zambulleron en la tenebrosa gelatina del tiempo, carenándose en sentido
levógiro alrededor de un olmo que ahora parecía de tamaño natural. Escaparon de su caída circular a solo un palmo de los hebrosos nudillos que eran las raíces, y luego salieron disparados hacia el centello intermitente del nublado cielo nocturno que los sobrevolaba. Nadando como estaban en la sopa secuencial de los minutos, las horas y los días, dejaron atrás un verdadero caos en tecnicolor, una estela exuberante, una procesión requemada de imágenes superfluas. Los colores predominantes eran los de las gamas de rojos y verdes que caracterizaban al diablo, una enredadera de rosas salvajes que brotaban de la nada para rodear el árbol antes de arder espontáneamente en la oscuridad estrellada. A 10 metros del suelo el diablo frenó en seco y se detuvo, quedando suspendido en la fresca brisa nocturna y las sombras perfumadas del verano, con los harapientos banderines extendidos a su alrededor como un susurrante racimo de claveles. Aún atrapado por las tiznadas garras del diablo, el chico tenía los ojos como platos, y nada más dar su primera bocanada de aire en el último medio minuto gritó ¡para!, algo del todo innecesario, dado que ya estaban parados. Al darse cuenta torció la cabeza tanto como le fue posible para mirar por encima del hombro del diablo. Era una de esas miradas que ponen los niños cuando fingen estar traumatizados. Temblor en los labios inferiores, ojos atormentados y una agitación tan obvia como afectada. Nunca dije que quisiera apuntarme a tu vuelo, solo quería irme a casa. El diablo hizo todo lo posible por parecer sorprendido. ¿De qué hablas? ¿De la pequeña excursión que acabamos de hacer? Eso no era mi vuelo. Solo era un poco de calentamiento. Confía más en mí, pequeño amigo. Ha sido rápido, pero no fabuloso. El verdadero viaje es mucho más lento y más misterioso. Te prometo que te va a gustar. Y en cuanto a lo de irte a casa, quizá deberías mirar a tu alrededor y descubrir dónde estamos antes de empezar a quejarte. Albricias. Había conseguido enmudecer al renacuajo. Estaban suspendidos en el aire nocturno sobre el cruce entre Spencer Bridge y Crane Hill con St. Andrews Road. Bajo ellos, mientras flotaban aproximadamente de cara al sur, se extendía el prado en el que los viejos baños victorianos se habían convertido en lavabos públicos. Una amplia vía pavimentada corría oblicua a través de la franja de césped, conectando Spencer Bridge con el depósito de carbón de Wiggins. En la parte superior de la calle, entre los árboles que bordeaban el suelo, se encontraba el discreto olmo alrededor del cual el diablo y su reacia carga acababan de girar en su descenso desde el reino superior. A su izquierda, una corriente de faros ascendía lentamente por Grafton Street, remontando el valle que separaba de las fábricas y los pubs de un lado y el erial de tierra y ladrillos que hasta hacía 10 años acogía las viviendas de la gente. Un poco más lejos, a su derecha, estaba la iluminada telaraña cuyo centro era Castle Station, con hilos de luz que iban y venían por la oscuridad circundante. De los muchos lugares devastados que ofrecían los Barrows, aquel quizá fuera el favorito del diablo. Recordaba con especial cariño el castillo al que la estación de trenes había sustituido. Unos siglos antes, el diablo había gozado de un asiento en primera fila para ver la traicionera ruinidad espiritual que el rey Enrique II dedicó a su viejo amigo Thomas Becket. Primero convocó al santo huido justo allí al castillo del Northampton, y luego lo sorprendió con un tribunal de ejecución compuesto por varones ebrios que no hicieron más que exigir la cabeza del arzobispo y también sus tierras, aunque el maligno no recordaba que las hubieran reclamado alta y claramente en aquella ocasión. El permutado Samodei, un nombre que cada vez le gustaba más, guardaba más buenos recuerdos del castillo en concreto, los que se remontaban a los días en los que intimaba sin ser visto con Ricardo Corazón de León. Apenas pudo reprimir la risa cuando el rey partió para su cruzada, la tercera para ser exactos, uno de los primeros grandes contactos del mundo cristiano con el Islam, y que habría de sentar las bases para las divertidísimas fechorías que aguardaban en el futuro, por así decirlo. El castillo
también le había brindado la oportunidad de sentarse en el primer parlamento del mundo occidental, el Parlamento Nacional de 1131, para poder burlarse de las muchas dificultades que iba a causar. Y por favor, que no le hicieran hablar de la subida de impuestos que tanto cabreaba Walter Tyler y su ejército de campesinos en 1381. La enrevesada naturaleza de los quebraderos que había florecido allí, junto a la crux del país, convertía el lugar en uno de los preferidos para organizar picnics, y no solo en Anglolandia, sino en todo lo largo y ancho de aquel mundo en 3D. Acurrucado en los tiernos brazos del diablo sobre la encrucijada, Michael Warren contempló con asombro y añoranza las calles que había conocido en vida. Para soledad del niño, el diablo realizó una lenta pirueta aérea, giró en sentido levógiro y reveló el centelleante panorama nocturno que lo rodeaba. Mientras se movían poco a poco, el inquietante rastro de copias que iban dejando atrás se redujo. Sus ojos observaron los Barrows y se desplazaron hacia la esquina sudeste, la que los albañiles representaban en su mesa de billar con una cruz de oro. Más adelante, Grafton Street ascendía por el este, hacia la cegadora tiara de cafeterías y escaparates de Regent Square. Entonces el aristocrático diablo se volvió hacia el doble tobogán asfaltado de Semilón con sus tejados de brillo granítico coronando la hilera de adosados que bajaba por el fondo del valle hasta St. Andrews Road y el meandro distal del río. En su silente exploración, Michael Warren y el maligno observaron el oscuro césped de Paddy's Meadow, con el nene formando una cinta niquelada que se desplegaba allí, los árboles reflejándose en las turbias profundidades de su cauce como negros desechos sumergidos. Si la memoria del trocado Samodei no le engañaba, era allí, hacia el norte, donde solían alzarse los muros del priorato de San Andrés. En la década de 1260, el rey Enrique III envió un contingente de castigo compuesto por caballería para aplastar los disturbios y la insurrección que cundía en aquella pequeña y deliciosa urbe, y gracias a un prior cluniacense francés que simpatizaba con la monarquía de su país, el ejército entró a través de una brecha en la vieja muralla. Prácticamente destruyeron el lugar y a base de violar y robar, y el incendio que provocaron al final señaló la esquina noreste de los Barrows como el punto de penetración. En la mesa de billar de los albañiles, o dicho más apropiadamente en su mesa de trillar, el lugar estaba representado por una tronera, con un pene dorado tallado en la madera anexa. Por contra, Regent Square, al noreste, era la esquina de la muerte, pues las cabezas cercenadas de los traidores solían exhibirse ahí antaño. Por consiguiente, su correspondiente tronera en la mesa de billar estaba blasonada con una calavera dorada. Pivotaron luego sobre el cruce para divisar el distrito comercial que seguía Spencer Bridge y las nuevas barriadas de Spencer y King's Heath, citas más allá. Spencer, otro apellido local, cabiló el diablo, con interesantes repercusiones a lo largo de la historia, como figuras que giraran en una desvencijada caja de música. El diablo y su pasajero viraron sigilosamente para Tear Jimmy's End, Victoria Park, bonito y melancólico como una novia abandonada, y por último las lejanas luces de Castle Station, momento en que concluyeron su órbita. Tintineando y traqueteando en la noche, la terminal ferroviaria brillaba en la esquina sudoeste de los Barrows, y en la mesa de billar de los albañiles aparecía, en señal de recia autoridad, como una torrecilla dorada grabada en la madera de la tronera correspondiente. Revolviéndose en los brazos del diablo, el niño pareció recuperar al fin el uso de la palabra. Ahí está, ahí es donde estareaba mi hogar, ahí es donde vivo. Una pequeña mano emergió de la manga ancha de su bata para señalar la hilera de casas adosadas parcialmente iluminadas que había a su izquierda. Un poco más al sur, por St. Andrews Road, el diablo rió entre dientes antes de corregirle. No, allí es donde vivías, antes de morir, claro. El chico ponderó la frase y asintió. Oh, sí, me había olvidado. Porque ha oscurecido de repente. Antes habría más luz y no llevo fuera tanto tiempo. No puede haberse hecho de noche tan pronto.
Estaba claro que su joven amigo también necesitaba aclaraciones a ese respecto, pensó el diablo. Bueno, en realidad sí que puede, de hecho ni siquiera estamos en el mismo día de tu partida. Al volar por los áticos del hálito habremos sobrepasado unos 3 o 4 casos, lo cual significa que hemos avanzado unos cuantos días en la misma semana. Por la de coches que hay ahora en Grafton Street se diría que parece de noche el viernes. Ahora mismo tus familiares deberían estar tomando el té, ¿te gustaría verlos? Por el prolongado silencio que siguió podía adivinarse que el crío estaba meditando su respuesta. Claro que quería ver a sus seres queridos por última vez, pero verlos de luto por él iba a resultarle un panorama deprimente. Finalmente pilló. ¿Me los podrías mostrar? ¿Serán siluetas con luces dentro como eran arriba? El diablo resopló con afabilidad, de modo que unas volutas de humo azul surgieron de los tubos de escape que tenían por fosas nasales. Claro que te los puedo mostrar, de hecho es la parte esencial del vuelo de Sam O'Day. Es por lo que soy famoso. Y su aspecto no será el mismo que tenían arriba. ¿Sabes lo que significa la palabra dimensión? El niño sacudió su cabeza rizada en un gesto de negación. Aquella iba a ser una noche muy larga, concluyó el diablo. Bueno, básicamente es otro término para referirse a un plano, entendiendo por tal los distintos planos que presenta un objeto sólido. Cuando algo tiene una longitud, una anchura y una profundidad, decimos que tiene 3 dimensiones y que por tanto es tridimensional. Sin embargo, lo cierto es que en este universo las cosas tienen más de 3 dimensiones, pero los seres humanos solo parecen percibir esas 3. Para ser honestos, las dimensiones son casi 10 o casi 11, pero solo hay 4 que te interesen en este momento. Están los 3 planos que te acabo de mencionar, más un cuarto que es tan sólido como los otros, aunque los mortales lo perciban como el paso del tiempo. El verdadero cariz de esa última dimensión es el que vemos en Humánima, es el reino de arriba, que se encuentra en una dimensión aún más elevada. Visto desde arriba el tiempo no existe. Los cambios y los movimientos están representados por estas formas cristalinas y serpentinas llenas de luz que viste antes, las cuales siguen un camino predeterminado. Pero recuerda, eso solo pasa cuando las miras desde arriba. Ahora mismo ya no estamos allí. Hemos bajado a ese mundo tridimensional en el que existe el tiempo. Pero aún así seguimos viendo las cosas con una visión mejorada. Este detalle menor es, con mucho, el que sustenta y da sentido a mi proverbial vuelo. Y eso mismo, si me permites, es lo que pasaré a demostrarte ahora. El niño que tenía en brazos, que había escuchado el monólogo del diablo sin entender casi nada, emitió un sonido ambiguo con una inflexión vagamente animada que podía interpretarse como una afirmación condicional. Calmadamente, para no alarmarlo sin motivo y también para limitar el reguero de imágenes, el diablo empezó a avanzar por el aire hacia la corta hilera de adosados apenas iluminados que le había indicado el crío, situados frente al depósito de carbón del tramo más alejado de St. Andrews Road. Vagaron hacia el sur sobrevolando los viejos baños rehabilitados y el prado sin labrar, con los trapos del diablo de color rubí y esmeralda crepitando y crujiendo como una radio maligna. Al acercarse a la esquina con Spring Lane dejaron a la izquierda la imponente curtiduría, con su elevada chimenea de ladrillo, sus patios vallados, sus pieles secas de color turquesa apiladas como un montículo de tesoros, y sus muñones blancos y desollados de colas cortadas tirados en los adoquines para que se disolvieran en un magma de jabón y cartílago. Desde su altura, los charcos cercanos a los cobertizos de trabajo parecían fragmentos de madreperla, brillantes y laminados. Tras detenerse sobre el patio del carbonero, Michael Warren y el diablo encararon a este y bajaron la mirada, obteniendo así una vista ligeramente inclinada. Me he perdido, perdón. Perla. Me he perdido. Bueno,
Tras detenerse sobre el patio del carbonero, obteniendo así una vista ligeramente inclinada de la hilera de adosados que conectaba los arranques de Scarlet Well Street y Spring Lane. El diablo inclinó su cabeza cornuda y cobriza para susurrarle al niño al oído, ¿sabes? Siempre que describen este viaje que ofrezco lo malinterpretan. Cuentan cómo ese enorme y escurridizo diablo que es Samodei te hace sobrevolar el mundo, si así se lo pides, para permitirte ver los hogares y las casas como si no tuvieran tejado, con todos sus habitantes a la vista. En cierto modo no deja de ser cierto, pero no capta lo que ocurre realmente. Sí, hago que la gente sobrevuele el mundo, pero solo en el sentido de que puedo elevarla, por así decirlo, a una dimensión matemática superior como estas de las que estamos hablando. En cuanto a mi supuesta capacidad de hacer desaparecer los tejados de los hogares para que los brujos puedan espiar a las mujeres de sus vecinos a la hora del baño, ¿cómo podría hacer eso? Si pudiera, ¿por qué iba a molestarme en hacerlo? Aparte de los asesinatos, este vuelo es mi atributo más legendario. ¿Qué se creen? ¿Que no tengo nada mejor que ofrecer que un mero vistazo de un pezón? Observa las casas por ti mismo y cuéntame lo que crees que ves. ¿He hecho desaparecer los tejados de las casas o no? Por supuesto, el diablo, que sabía que no era una pregunta directa, justamente para eso la había planteado, para ver una expresión perpleja e indecisa en el rostro del chiquillo cuando intentara responderla. No, los tejados siguen ahí y puedo verlos, pero... El crío se calló por un momento como si debatiera para sus adentros, antes de seguir. Pero también puedo ver a la gente en sus habitaciones, en la casa de la señora Ward. Al final puedo ver a la señora Ward en el piso de arriba, pasando un calentador por las sábanas, y el señor Ward se encuentra en el piso de abajo. Está escuchando la radio. ¿Cómo es posible que pueda verlos a los dos si están en plantas diferentes? ¿No debería haber un techo en medio? ¿Y cómo puedo verlos si el tejado sigue ahí? Pese a sus intenciones, el diablo se quedó impresionado. A veces los niños podían sorprenderlo a uno con sus observaciones. Con su cháchara y sus sandeces, uno tendía a olvidar que sus percepciones y sus mentes trabajaban mucho más que la de las contrapartidas adultas. Aquel infante había planteado con la más honesta curiosidad una pregunta más incisiva que todas las que el trocado Sam Day había oído de la boca de los últimos 15 nigromantes que habían mandado al Averno. Así las cosas, hizo lo posible por honrar la inteligencia de la cuestión con una respuesta en consonancia. Oh, creo que un joven avispado como tú puede resolver esa pregunta por sí solo. Observa bien, en realidad no estás mirando a través del tejado y el techo, ¿verdad? Michael Warren aguzó la vista obedientemente. No, es como si los estuviera bordeando. El diablo abrazó al niño hasta hacerlo gritar. Buen chico, si eso es justo lo que estás haciendo, espiar una casa cerrada a través de un ángulo que normalmente no podrías ver. Es como si hubiera personas planas o bidimensionales que vivieran en una hoja plana de papel. Si dibujaras un cuadrado alrededor de una de ellas, esa persona plana quedaría aislado de ese mundo plano y sus habitantes. Ellos no la verían, ya que estaría oculta por los muros lineales que hubieras trazado a su alrededor, y la persona en cuestión, encerrada en su cuadrado plano, tampoco podía ver el resto. Sin embargo, tú eres el que has dibujado las líneas y tienes 3 dimensiones. Comparado con esa gentecilla plana, tienes una dimensión más en la que puedes operar, y eso te otorga una gran ventaja. Puedes mirar a través de la abertura superior del cuadrado que has dibujado, es decir, puedes mirar a través de una dimensión que la gente plana no puede ver y de la que no sabe nada. Así las cosas, puedes espiar al fulano plano que has encerrado en el cuadrado porque lo miras desde un ángulo que a sus ojos no existe. Por tanto, entiendes ahora cómo puedes ver a la vez la planta superior y la inferior de la casa de tus vecinos, pese a que hay un tejado y un techo de por medio. Es una simple cuestión de perspectiva. ¿Acaso no es más lógico que imaginarme conspirando para hacer desaparecer los tejados mediante algún método inconcebible? ¿Dónde iba yo a meter tantas rejas? El niño miró a los adosados con expresión aturdida, pero asintió lentamente, como si al menos hubiera entendido las nociones básicas de lo que acababa de explicarle.
Los niños asimilaban sus ideas sobre la realidad con una flexibilidad y una entereza que los adultos en general no poseían. Según el trocado Samodei, quebrar el espíritu, la cordura de un niño requería tal esfuerzo que no valía la pena. ¿Por qué molestarse? Había adultos por doquier y los adultos se rompían como ramitas. Reconfortando con cierta reticencia a su pasajero, que resultaba asquerosamente adorable y hacía gala de una lindeza de postal, el diablo prosiguió con su soliloquio de guía turístico. De hecho, si miras a tus vecinos más de cerca, descubrirás que puedes ver sus órganos internos y su esqueleto bajo los bordes de la piel. Si te acercas más aún, podrás ver la médula a través de una esquina escondida entre sus huesos, aunque no te lo recomiendo. Si te soy sincero, es la razón principal de que permanezca suspendido sobre los tejados durante mi vuelo. Si estuviéramos más cerca, te distraerías en exceso con la sangre y las vísceras y no asimilarías apropiadamente los aspectos más relevantes de esta experiencia educativa. ¿Te apetece otear la casa en la que vivías? Michael Warren miró al diablo por encima del tartán de su hombro. Su expresión denotaba impaciencia, aprensión y bastante tristeza. El diablo pensó que era un aspecto muy adulto, demasiado complejo para un rostro tan joven. Sí, por favor, pero si están llorando, ¿podríamos irnos? Si no fueran felices, eso me haría llorar a mí también. El mutable Samodei se abstuvo de comentar que difícilmente iban a estar soplando matasuegras con sombrero de fiesta al poco de su deceso. Así que se limitó a llevar al niño muerto unos cuantos portales más abajo por la misma calle en dirección sur. Una brisa que sopló desde el oeste trajo consigo el perfume del hierro y los hierbajos de las explanadas ferroviarias, donde los olvidados tenderes se pudrían y oxidaban, y donde las luces blancas aparecían atenuadas, esparciendo una capa de azúcar glas por la borrascosa oscuridad de los Barrows. El diablo se detuvo en el número 17. Ya estamos, veamos qué acontece. El diablo se quedó tan boquiabierto como el niño. Lo que atisbaron dentro de la casa fue francamente lo último que cualquiera de ellos podía haber esperado. Es más, el diablo se quedó aún más perplejo que el niño, pues estaba mucho menos acostumbrado a las sorpresas. Su conmoción fue enorme, no cabía duda, como cuando siglos antes consiguieron expulsarlo de Persia a base de quemar hígados de pescado e incienso. Al igual que aquello, esto de ahora había sido del todo imprevisible. El primer piso del número 17 estaba desierto, al igual que la habitación delantera y el pasillo. Solo el salón y la cocina estaban iluminados y a juicio del diablo debía haber una media docena de personas allí. Una delgada anciana con un moño de cabellos cenicientos estaba de pie en la pequeña cocina trasera esperando a que hirviera la tetera abollada que tenía en la estufa de gas. Los demás holgazaneaban en torno a la mesa del salón adyacente, a la espera del té. En un extremo, cerca de la puerta abierta de la cocina, una pequeña de 5 o 6 años se hallaba sentada en una trona que era demasiado pequeña para ella. Tenía colocado un cuenco para pudines en la cabeza, y el hombre estaba tras la sillita. Un tipo moreno de unos 30 años. Estaba cortándole el flequillo. Entre la mesa y la chimenea había otra mujer que también estaría en la treintena. Había sacado un platito de mantequilla del hogar y se disponía a colocar aquel derretido aceite dorado en el centro de un amplio mantel blanco. Mientras lo hacía, miraba de reojo la puerta del pasillo que se abría para que alguien entrase. Se trataba de un tipo fornido y larguirucho de tez roja que vestía un pesado chaquetón de trabajo con hombreras de cuero. En sus brazos sostenía... «Soy yo», dijo Michael Warren en un sobresaltado tono de incredulidad. Y lo era, sí. Tal hecho no habría podido sortearse ni en la cuarta dimensión. El imponente trabajador que acababa de entrar al salón exhibía una amplia sonrisa en su rostro rubicundo y llevaba en sus brazos a un niño de unos 3 años. Un niño con unos rizos rubios y unas facciones de elfo que resultaban inconfundibles. Era una versión ligeramente reducida de la personita que el maligno tenía suspendida sobre los tejados. Era Michael Warren, vivito y coleando, ignorante de su propio fantasma, le estuviera estudiando. En aquel instante, con gesto absoluto de desconcierto, «Me la voy a ganar», predijo con firmeza el anagramático Samodei. ¿Cómo habría conseguido el albañil albino acertar el tilo con un ojo morado y una ligera conmoción?
cómo se las habría arreglado su colega para escapar de la treta de su oponente. El diablo intentó concebir un tiro con efecto capaz de provocar el insólito resultado que se hallaba contemplando, pero para su sonrojo fue incapaz de hacerlo. En un momento dado, la bola de trillar que representaba a Michael Warren debía haber impactado contra la tronera de la calavera dorada, contra aquel agujero letal de la esquina nordeste. De lo contrario, su alma no había estado carenándose en pijama por los áticos del alito. Pero también estaba claro de que de algún modo la bola debía haber rebotado, como poco vuelto a la partida y por tanto la vida. Porque si no, ¿quién era el granuja de rizos dorados que volvía al seno de su familia ahí abajo, en ese libro desplegable que era el número 17 de St. Andrews Road? El diablo resolvió que aquello merecía una investigación en profundidad. Desde luego es un novedoso giro argumental. Aquí arriba estás muerto y ahí abajo has revivido. Me pregunto por qué. ¿No serás por casualidad alguna especie de zombie salido de una película de vudú? En un caso más improbable supongo que podría ser el Mesías. ¿Qué opinas tú? ¿Hubo algún signo o augurio que coincidiera con tu nacimiento? ¿Nubes con forma de corona, rayos de luz sobrenatural o cosas así? El jovenzuelo meneó la cabeza y aún perplejo por la alegre escena que tenía lugar más abajo. No, somos personas normales. En Andrew Road somos todos normales. ¿Qué significa que esté allí abajo? Significa que no voy a estar muerto mucho más tiempo. El diablo se encogió de hombros. Eso parece. Aunque te aseguro por mi vida que no sé cómo es posible. En torno a ti se están desarrollando acontecimientos muy complicados, jovencito. Y soy un diablo que ama la complejidad. Puede que tus orígenes nos proporcionen alguna clase de pista. A ver, dime quiénes son esas personas, esas que gritan de alegría ante tu regreso y que pululan por la estancia inferior. ¿Quién es la anciana que está en la cocina? Michael Warren respondió en tono cauteloso y orgulloso, tierno y protector. Esa es Clara Swan, mi abuela. Posee el pelo más largo del mundo y lleva un moño porque se le quema en la chimenea cuando lo tiene suelto. Trabaja de sirvienta para la gente de la gran mansión. El diablo alzó una de sus erizadas cejas con aire meditabundo. Por aquellos lares había un buen número de mansiones. No creía que la abuela del niño hubiera servido en la de los Spencer o de los Althorpe, pero a saber. El niño prosiguió con el inventario. La otra señora es mi mamá y se llama Doreen. Cuando era pequeña hubo una guerra y mi tía Emma y ella vieron estrellarse un bombardero en Gold Street. Desde la ventana de su habitación. El señor que me lleva, el que acaba de entrar, es mi papá. Se llama Tommy y hace rodar enormes barriles en la fábrica de cerveza. Todo el mundo dice que viste muy bien y que es muy buen bailarín, pero nunca lo he visto bailar. El otro señor es mi tío Alf, que conduce un autobús de 2 pisos y suele venir en bicicleta para ver a nuestra abuela cuando vuelve del trabajo. Nos corta el pelo y ahora mismo se lo está cortando a mi hermana Alma, que es esa chica mandona de la trona. Sin que su pequeño pasajero lo advirtiera, los iris del diablo se tornaron negros a causa de la sorpresa, y al cabo de los segundos recobraron sus colores habituales, rojo o verde, los rastros de la guerra o los del amor al aire libre. Su joven cargamento tenía una hermana llamada Alma Warren. El remozado Samodei había oído hablar de Alma Warren. Iba a convertirse en una artista moderadamente famosa gracias a sus portadas para libros y discos, y tenía espasmos visionarios intermitentes. Durante uno de ellos, dentro de 30 años o así, intentaría pintarle un retrato al quinto duque del infierno con sus mejores galas, con el atuendo visual de reptil arácnido y los elegantes ocelos eléctricos de pavo real. La pintura no sería fiel y ella ni siquiera se molestaría en captar los patrones alargatados de su aura hecha medida. Pero el diablo se sentía halagado pese a ello. El artista lo consideraría un modelo hermoso y en caso de sentir lo mismo por ella, él podría revivir los días de su gran romance persa. Por desgracia, Alma Warren iba a convertirse en un mastín horroroso y el trocado Samodei era muy selectivo en lo referente a las mujeres. En Persia, la hija de Raguel, Sara, había sido de lo más seductora, y Lilith, su exmujer que fornicaba con auténticas abominaciones, jamás se había dejado ir de la forma en que iba a hacerlo Alma Warren. Aunque el diablo llegaría a admitir su querencia por la mujer, también estaba destinado a señalar que no era ese tipo de querencia, no fuera alguien confundiera las cosas.
Por tanto, Michael Warren era el hermano guapo de la perturbadora Alma Warren, quien de algún modo lograría convencer a los rufianes de que posaran para ella, y también había que considerar ese extraño acontecimiento de relevancia críptica que tendría lugar casi 50 años más tarde, en 2006, uno en el que la artista jugaría un papel crucial. En el trillón de piezas del puzzle que era la intrincada mente del Rey Diablo, los fragmentos empezaron a encajar en unas disposiciones nuevas y intrigantes. Cada vez tenía más claro que estaba acaeciendo algo evidentemente bizantino. Buscando pistas y conexiones, repasó todo lo que podía recordar del laberíntico patrón de sucesos que sobrevendrían a principios del siguiente siglo. Estaba el asunto de esa santa del 25, en el que el diablo tenía un interés personal. En el tema tenía ciertos vínculos con los sucesos de 2006, vínculos relacionados con el linaje de Alma Warren. Oh, eso sí que era interesante. Eran hermanos, así que su linaje era el mismo. Eso significaba que Michael Warren también era un Bernal. Poco importaba que lo supiera o no, y que le gustara importaba aún menos. Estaba ligado por lazos de sangre a ese antiguo oficio, a esa arcana tradición. El maligno sabía que la mayor parte de la terminología privativa de Humánima provenía de los normandos y los sajones, voces como Firthbor, Portsmouth, Dinorhan y cosas así. Bernal, en cambio, era más vetusta. El diablo recordaba haber escuchado el término por aquella zona, en tiempos de la invasión romana tal vez. Además tenía la impresión de que la palabra podía derivar de culturas más antiguas, de los druidas o los hombres duende con cornamentas de ciervo que los precedieron, figuras extrañas agazapadas en las brumas de la antigüedad. Bernal también describía un oficio, pero la ocupación en cuestión era propia de una visión arcaica del mundo, una que llevaba sin mostrarse desde hacía 2000 años y que consideraba la realidad bajo unos términos que el mundo moderno jamás reconocería. Los Bernal cuidaban los límites y las esquinas, pero el término adquirió en los Barrows un sentido más mundano durante el medievo. No fue cuando se introdujo como sinónimo de alguacil. No obstante, los deslavazados confines que componían la jurisdicción de un Bernal no se limitaban únicamente en origen a las malezas que infestaban los márgenes de aquel mundo mortal y material. Tradicionalmente, las esquinas que un Bernal medía, marcaba y cuidaba eran aquellas que doblaban hacia la cuarta dirección. Eran las uniones que existían entre la vida y la muerte, la locura y la cordura, entre arriba y abajo de la existencia. Los Bernal supervisaban la encrucijada de dos planos muy diferentes, como si fueran centinelas apostados en un golfo que nadie más pudiera ver. Como tales, eran propensos a ciertas inestabilidades, pero también eran depositarios de extraordinarios talentos, visiones y habilidades. Solo en el linaje más reciente de Michael Warren y su hermana Alma, al remodelado Samodei se le ocurrían 3 o 4 ejemplos, todos ellos sorprendentes, de estas anómalas tendencias hereditarias. Estaba Ernest Bernal, quien mientras trabajaban en la restauración de San Pablo, entabló conversación con un albañil. Venían luego Snowy Bernal, el impávido hijo de Ernest, y Tursa, la hija de este último, con su dominio pretenatural de la acústica de los espacios superiores. Y no había que olvidarse ni de la feroz May, la amortajadora, ni de la magnífica y trágica Audrey Bernal, que ahora languidecía en un manicomio ruinoso colindante con Berrywood. Los Bernal observaban los ángulos de la mortalidad y admiraban esas esquinas tan a menudo que ellos mismos acababan volviéndose esquinados. Suspendido sobre St. Andrews Road con la minúscula esencia de Michael Warren atrapada entre sus garras, el diablo enumeró los ases de información contenidos en la mano que le habían tocado en suerte. El pequeño incauto, muerto en la actualidad pero aparentemente vivo en unos cuantos días, había sido la causa de la reyerta colosal de los maestros albañiles, más aún pertenecía al linaje Bernal, y estaba emparentado con un artista que sería esencial en el crucial asunto que acaecería en la primavera de 2006. Este acontecimiento futuro era conocido en Humánima como la pesquisa de Bernal.
De él dependían infinidad de cosas, entre ellas, y no de poca importancia, el destino final de ciertas almas condenadas en las que el maligno tenía especial interés. Debía de haber algún modo de que el tergiversado Samodei pudiera retorcer los entrelazados hilos de semejante narrativa en su propio beneficio. Tendría que pensar en ello. Entusiasmado por aquella maraña repleta de posibilidades, el diablo se las arregló para sonar indiferente al dirigirse a su pequeño cautivo. Tus familiares parecen muy felices de tenerte de vuelta con ellos, pero tengo la impresión de que ha ocurrido un desastre terrible. Fin de la parte 1.